Bienvenidos a la sección 314, que es la última etapa en nuestra exploración de la escuela de pensamiento económico keynesianista. Se hace la pregunta del rol del Estado cuando se trata de asuntos de economía. Ahora bien, un Estado puede tener diferentes y variados objetivos cuando aparece en el ámbito económico. Pueden intentar de resolver desperfectos e imperfectos de asignación de recursos que serán la consecuencia en general, o sea, de externalidades o de bienes meritorios. Es decir, que tienen una valoración de mérito más allá de lo que es inmediatamente percibido por los tomadores de decisión puramente económicos. Podemos también tener finalidades o objetivos de distribución de los ingresos, que es en general un cambio de la distribución que inherentemente produce el sistema económico. Por último, el Estado puede ser encargado de tareas de estabilización de los precios de ciertos bienes o servicios, estabilizar el empleo también, eventualmente también estabilizar un equilibrio en las relaciones de intercambios en el comercio internacional y estabilizar un itinerario de crecimiento de la economía del país. Nosotros aquí nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la estabilización. Ahora vimos que la inversión puede cambiar según el ánimo de los empresarios, y esto, sin duda, igual que la intervención del Estado en la demanda efectiva, desencadena el efecto multiplicador, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, tenemos aquí en rojo, en el transcurso del tiempo, un posible itinerario de la demanda efectiva, vale decir, la demanda de inversión más consumo, que tiene sus crisis y sus recuperaciones, ¿sí? Unas oscilaciones así. Ahora, podría ser interesante si el Estado aparece como un actor de demanda anticíclica que rellena, que absorbe hoyos en la demanda, apareciendo él mismo con el gasto fiscal, el G, como government spending, para complementar cuando necesario y reduciendo su propia demanda cuando no es necesario. Ahora, naturalmente, es de preguntarse si esto es posible, si funciona y cuáles serán las condiciones o posibles problemas. ¿Por qué es así? Bueno, que presumiblemente el Estado aparece respecto a insuficiencias que se reclaman en el andar de la economía sin Estado. Entonces es legítimo preguntarse si con el Estado como actor económico tenemos un avance neto o no, para no equivocarse y arrepentirse posteriormente, sin tener ningún a priori sobre si sí o no. La pregunta es de evaluar antes de intervenir. ¿Cómo se podría intervenir? Hay dos clases grandes de la acción del Estado. Puede ser una intervención discreta, es decir, a discreción del poder político, como se ha hecho más de alguna vez en las últimas décadas, especialmente durante épocas de crisis y de contracción, como la que se inició en el año 2008 recientemente. La otra son reglas de política fija, como tenemos aquí en Chile y en principio también en la Unión Europea. Y en principio también en Estados Unidos, que recientemente tenían el problema del cliff, del fiscal cliff, ¿no es cierto? Entonces el Estado tiene dos grandes palancas de política. Una es la fiscal, es decir, el Estado como parte de la demanda efectiva, mediante el gasto fiscal, financiado por endeudamiento y o impuestos. Ambos tienen efectos laterales.
Y la otra alternativa es la política monetaria, influencia en la tasa de interés. Ahora tenemos entonces una serie de combinaciones que están por evaluar. Tenemos política fiscal y política monetaria. Cuando hablamos de la palanca del instrumento usado, podemos tener opiniones diversas según si usamos el modelo neoclásico o el modelo de fusión keynesiana. Y tendremos que evaluar diferentes contextos, como el caso normal y casos de trampa de liquidez, trampa de inversión y eventualmente también la rigidez de ciertos precios, como el precio del trabajo, el salario real, cuando no se ajusta fácilmente. Podría ser que la adaptación del mercado del trabajo es muy lenta. Bueno, entonces, para un keynesianista, la intervención estatal es factible, deseable. En el mercado del trabajo, para un keynesianista puede y probablemente va a existir una tendencia al desempleo natural. Y entonces, por lo menos la intervención del Estado para estabilizar es deseable. La política fiscal, el gasto, que puede ayudar, porque será un componente de la demanda efectiva, sí. Entonces, parece como factible, pero cuidado con los efectos laterales, porque al levantar impuestos hay efectos que frenan, y al endeudarse hay otros efectos que frenan. Y no solamente en Grecia. Ahora, la política monetaria, cambiar o jugar con el sistema del dinero para llegar a tener una influencia en la tasa de interés, no puede ayudar. No es factible dentro del contexto del modelo keynesianista, por lo menos en la versión básica que vemos acá en el curso. Entonces ahí está una gran disputa entre el mundo neoclásico, que dice que la economía básicamente se estabiliza sola, y cuando el Estado aparece como actor de la demanda, entonces causa muchos disturbios, muchos nuevos desequilibrios, porque reemplaza en parte la demanda por inversión y por consumo. Entonces molesta más de lo que ayuda y no sería factible. Y justamente donde dice el keynesianista que la política monetaria no funciona, por lo que vimos en las presentaciones previas, para el mundo del pensamiento neoclásico es más factible intervenir por esta vía que por el gasto fiscal. Continuaremos el debate desde el contexto de la escuela de pensamiento monetarista en el capítulo 4.